entrevista a esta hora. Siempre hablamos de las drogas, se ha propuesto la legalización de la marihuana. Sin embargo, las drogas en el trabajo pueden ser un tremendo tema. Estamos para eso con el gerente general de Global Partners, Patricio Labatut, que nos acompaña porque ustedes tienen un programa de prevención de drogas en las empresas y me gustaría partirte preguntando qué tan real es este problema, si efectivamente hay un consumo importante de drogas en las empresas chilenas, porque ustedes han hecho encuestas y estudios al respecto. Sí, bueno, muchas gracias por invitarnos, Carla. La verdad es que el problema es tan real como lo es en la sociedad. Lo que pasa en el trabajo es exactamente lo mismo que pasa, ¿no es cierto?, en las casas o en las comunas, ¿no es cierto?, en las poblaciones. Lamentablemente es un flagelo y por lo tanto lo que está pasando hoy día en la sociedad se refleja en el trabajo. La cifra que hoy día se maneja, ¿no es cierto?, en términos de positivos a drogas y alcohol en el trabajo es de en promedio un 10%. O sea, un 10% de los trabajadores da positivo en examen de drogas. Los estudios que nosotros hemos hecho, ¿no es cierto?, todos los años arrojan a través de más de 5.000 testeos en más de 109 empresas, ¿no es cierto?, de distintas industrias, que en promedio, empresas que no hacen absolutamente nada de prevención e inhibición, que son dos cosas distintas. Una prevención es básicamente educación, inhibición es básicamente testeo de alcohol y droga, ¿no es cierto? El 10,1%, el 10,2% te da positivo en examen de drogas y alcohol dentro del trabajo. Estamos hablando de que en su horario laboral está bajo la presencia de drogas o alcohol. Ya te voy a preguntar por cómo debe ser el manejo de las empresas y de qué manera plantearle esto a los trabajadores para que esto no parezca un gran hermano inquisidor que te viene a chequear de vez en cuando lo que tú haces, porque también ahí hay un tema. Pero me gustaría que siguiéramos con el diagnóstico, porque ustedes también revisaron empresas de distintos rubros y pudieron ver el comportamiento. ¿Hay rubros que son más sensibles al uso de drogas por parte de los trabajadores? Sin duda. ¿Cuáles? Transporte. Y transporte es un tremendo tema. Transporte por lo que significa el consumo de droga en conductores. Claro. Un riesgo para la persona, para la empresa y para los pasajeros exacto, la carga que está ligado al transporte. Claro. Muchas veces no solamente camiones, buses, ¿no es cierto?, aerolíneas, trenes, ¿no es cierto? Uno tiende a decir, ok, estamos hablando de transporte terrestre, que estamos hablando de todo tipo de transporte. En Estados Unidos este tema se está tratando hace más de 30 años. De hecho, vamos a hacer una conferencia trayendo gente de Estados Unidos precisamente, incluso con el patrocinio del Ministerio del Trabajo, del Transporte, particularmente por lo que significa hoy día el consumo, ¿no es cierto?, estimulante en el transporte. Lo que significa, hay una especie de elemento perverso en esto porque los trabajadores tratan de trabajar más turnos, ¿no es cierto?, y por lo tanto están más tiempo al frente de un volante. Eso significa consumo de estimulante muchas veces. Cocaína, en términos ilegales, ¿no es cierto?, no podría hablar de ese tipo de estimulantes, pero también están los estimulantes legales, como la anfetamina. Entonces, el transporte claramente es un tema, pero también lo ves en el servicio, también lo ves en la construcción, ¿no es cierto? Ahora, igual en la construcción hay una concomitancia bastante especial entre la marihuana y la construcción. Habitualmente nos pasa, y de hecho hay más de algún reportaje que se ha hecho, ¿no es cierto?, al consumo de los jornales en su horario de trabajo, ¿no es cierto?, de marihuana. Digamos, edificios incluso hasta emblemáticos. Entonces, tenemos industrias donde hay un consumo e incluso podemos decir qué tipo de droga es la que se está consumiendo en ciertas industrias. Eso es algo real. ¿Qué droga es la más popular, extendida, consumida por los trabajadores chilenos? Entendiendo que hay estas relaciones directas entre algunas drogas y algunos rubros, pero en términos generales, ¿es la marihuana lo que está más metido dentro de la población? Absolutamente. El 56% es la prevalencia que tiene el consumo de marihuana entre los trabajadores chilenos. Es decir, ¿y eso tiene efectos? ¿Se ha podido medir si eso impacta la productividad? Te lo pregunto porque estamos en el marco y en un contexto donde hay gente que plantea que la marihuana debe ser una droga legal, como fumarse un cigarro. Y yo no sé si se está tomando en cuenta el punto de vista de cómo incide eso, por ejemplo, en el trabajo, o a lo mejor no incide. No sé cuánto podría afectar la productividad el tener trabajadores que consumen marihuana, que se van al patio a fumar un pito de marihuana en vez de un cigarro. Absolutamente, mira. A ver, hay un tema de riesgo operacional. O sea, yo creo que todos medianamente coincidimos, ¿no es cierto?, en que una persona que está bajo los efectos de la marihuana, sea legal o ilegal, da lo mismo esto, porque en definitiva el alcohol es legal también y una persona no debiera estar bajo los efectos del alcohol trabajando. Hay 5 indicadores que se mueven muy potentemente en una empresa cuando tú manejas este tema a través de un programa, por ejemplo, como el Drug Free Workplace, que es un programa que lleva, como te decía, muchos años trabajándose
en distintos países desarrollados, Estados Unidos y Europa. Estos 5 indicadores son los que te los voy a nombrar un poco los que se mueven cuando uno trata este tema. Uno es la productividad. Efectivamente, la productividad aumenta cuando tú previenes y inhibes el consumo de drogas y alcohol en el trabajo, en promedio un 19%. El ausentismo de las personas, ¿ah? El típico ausentismo de los días lunes, ¿cierto? Eso también es un factor importantísimo a tomar en consideración. Hay, obviamente, horas perdidas y horas de productividad que se pierden, ¿no? Tenemos la rotación de personal. Cuando empresas son menos saludables, en definitiva, hay mucho mayor de rotación. Obviamente el consumo de drogas es un problema de salud. Ahora, esto podría invitar a las empresas a sacar de su factor humano, de su capital humano, de sus trabajadores, a aquellos que den positivo en un test. Por eso yo te preguntaba, ¿cómo tratar esto al interior de las empresas? Sí. Porque decir, sabe que mire, de ahora en adelante vamos a tener controles regulares, cada 6, tú me dirás cada cuántos son los planes recomendados, cada 6, cada un año, no sé, los vamos a chequear, le vamos a hacer el examen de pelo, le vamos a sacar sangre, etcétera. ¿Qué pasa si da positivo el trabajador? ¿Lo desvinculamos? ¿Lo ayudamos? ¿Lo hacemos parte? ¿La empresa se involucra con un trabajador que tiene un problema de drogas? Porque muchas veces la responsabilidad también en el consumo de drogas, por ejemplo en el sector de transporte, es que se revienta a tal nivel a ese trabajador, que probablemente el pobre tipo, no quiero justificar con esto el uso de drogas, pero a lo mejor dice, ¿sabe que me voy a tomar un par de anfetaminas? Porque si no, no me da, o sea, no me da el cuero. ¿Cuánto hacerse parte como empresa para que también esto sea algo conciliado con los trabajadores y no se convierta en un punto de disputa, en una distancia entre empleadores y trabajadores? Mira, este es un tema de larga data y es complejo, no hay una sola respuesta. Obviamente el programa es pro trabajador en términos de que el trabajador no debe ser despedido, ¿no es cierto?, por consumo. Por lo menos no en un principio, ¿no es cierto? Si el consumo es reiterado, bueno, ya no hay mucho que hacer. Pero en definitiva, esto se ha zanjado de la siguiente forma. Cuando tú tienes un problema de consumo de drogas, tú puedes levantar la mano. Pero es distinto a que te pillen, ¿no es cierto? En definitiva, una política de alcohol y droga o un programa de este tipo tiene una serie de módulos que tú tienes que ir confeccionando. Primero está la política de alcohol y drogas, que es como el marco normativo respecto de lo que la empresa quiere hacer respecto Tener como a un reglamento claro. Obviamente, obviamente. Y no es una hoja pegada en la pared que diga se prohíbe el consumo de alcohol y droga. Hay que hay procedimientos relacionados, hay que definir si se va a consumir alcohol, por ejemplo, en las fiestas de la empresa, una serie de cosas. Después está el plan de comunicación. El plan de comunicación es fundamental. No podemos tener trabajadores que no sepan que en esta empresa existe una política específica en temas de alcohol y droga. Tenemos también, por supuesto, la capacitación. Una cosa es la inhibición y el testeo, que tú bien lo nombras, ¿no es cierto? Que es como la medida, que es lo más complicado, que es lo más punto de complejo. inflexión. Pero también hay un 90% que no consume, entonces todo radica habitualmente en el 10% que consume y estamos buscando ese 10% que consume. No, no es el punto. Es Lo que crear yo quiero... una cultura de prevención de drogas. Exactamente. Y yo eso lo encuentro súper positivo y me parece que eso los trabajadores lo pueden apreciar. Puede ser un valor agregado de tu compañía incluso. Pero insisto, que el punto de inflexión es cuando tú dices, bueno, pero ahora vamos a pasar de contarles que las drogas son malas, que nosotros tenemos esta política, que no nos gustaría que nuestros trabajadores usen drogas porque afecta a la producción, porque usted no lo hace bien, porque afecta a su familia, por las miles de externalidades negativas que tiene, pero ahora vamos a pasar al punto en que ustedes van a ser chequeados. Y por lo tanto vamos a detectar quiénes de ustedes consumen droga. Eso puede sonar sumamente aterrador para una persona que está en una empresa consumiendo drogas. Para los que no consumen, bueno, que me registren, incluso podrían tener algún reparo. Pero para los que están consumiendo, te puede generar un quiebre en un equipo. A ver, hay cosas que son re importantes y quizás no son muy conocidas. No se pesquisa drogas, ¿no es cierto? Como quien dice, oye, tú consumiste hace 2 semanas atrás y no tendrías que haber consumido y por lo tanto yo te penalizo e incluso te puedo llegar a despedir. Cuando estamos hablando de positivos a un examen de drogas, estamos hablando de que la persona tiene presencia de droga en el organismo en el momento que está siendo pesquisado. Es decir, la persona inmediatamente, antes o durante el trabajo ha consumido drogas. Es que yo no sé ahí las mediciones cómo son, de verdad que me declaro ignorante. Sí, por eso es que te quiero Una explicar persona un que poco se ha eso. fumado un pito de marihuana, ¿cuánto tiempo después sigue dando positivo y en qué tipo de test? Exactamente. Una persona que ha consumido cocaína, ¿qué tipo de test se le hace y cuánto tiempo de prevalencia en la sangre, me imagino yo, tiene esa sustancia? Primero que nada, hay distintos tipos de test. Quizás uno de los más conocidos, el de pelo. El de pelo. ¿Qué detecta el examen de pelo? El examen de pelo no se usa laboralmente y partamos de esa base. ¿Y por ¿Es qué que esto eso? algún día se propuso hasta para el Congreso? No. A ver, es que son cosas distintas. Porque ahí estamos hablando quizás de más largo plazo. El examen de pelo efectivamente detecta drogas hasta 90 días. E incluso podría llegar a ser un poco más dependiendo del largo del pelo. Ese es un tema.
Ya. Pero a nosotros no nos interesa saber que la persona efectivamente si consumió hace 2 semanas, 3 semanas, 90 días atrás. A nosotros nos interesa saber que efectivamente la persona no está en presencia de droga en el momento. Es más, los test de droga que hoy día se usan laboralmente son de orina. Orina que lo único que hace es pesquisar droga en las últimas horas. Es decir, ¿Cuántas últimas horas? 4, 5, Ya, lo que 6 pasa es que horas. el ausentismo laboral del día lunes se da porque el carrete comenzó el sábado en la noche, ¿no? Claro, pero el problema es que el trabajador estuvo hasta las 5 de la mañana el día domingo y por eso no llegó. Y si Ya, llegó, y si llegó en estuvo hasta malas las 5 de condiciones. la mañana y llegó el martes, ¿eres capaz de pesquisar que...? No. A ver, Porque el ya alcohol, pasaron las horas suficientes. te comento al tiro, el alcohol desaparece de tu cuerpo entre 12 y 15 horas. Ya. Absolutamente. Es decir, tú puedes estar ebrio, esperas 10 horas y yo te hago una pesquisa y ya no te encuentro nada. La marihuana es la única droga, porque incluso la cocaína, las metanfetaminas, que es el éxtasis, las benzodiazepinas, las anfetaminas, ¿no es cierto?, desaparecen entre 4 o 8 horas, ¿no? Habitualmente. Estamos hablando de orina, no estamos hablando de pelo. La marihuana permanece más tiempo, perdona. Sí, la marihuana permanece más tiempo por un tema, es un poco más científico el tema, porque tiene que ver que los metabolitos de la droga se adosan a las células grasas, particularmente en el caso de la marihuana. Pero, hay 2 puntos importantes que hay que considerar. Uno es que habitualmente en la orina, ¿no es cierto?, estamos hablando de un consumidor frecuente o una persona que abusa de las drogas, hasta 1 o 2 semanas puede estar todavía botando metabolitos de la droga y poder ser pesquisado. Una persona normal, que no consume frecuentemente, una persona que consume un fin de semana, ¿no es cierto?, habitualmente desaparece en 12 horas de tu organismo. ¿Ah? Entonces, depende de la cantidad consumida, depende de la frecuencia del consumo y una serie de cosas para que efectivamente la marihuana Ya, estuviese esto todavía en significa tu que si organismo. tú haces los chequeos, en el fondo detectarías a casos más críticos. Exactamente. ¿Cuál debe ser la política, y para ir cerrando ya, de una empresa frente a un trabajador que está en un estado crítico de mucha frecuencia de uso de drogas? ¿Y cuánto este tema está instalado en las empresas chilenas? Yo no sé si efectivamente muchas empresas tienen una política de drogas. Solo el 5% se estima de las empresas chilenas tienen una política de prevención de abuso de alcohol y drogas. Particularmente programas como este, recién llevamos 15 empresas que están trabajando este tema a través de un programa que es una metodología, un sistema de gestión. Ahora, por otro lado, también las empresas habitualmente tratan al trabajador o ayudan al trabajador. Ahora, tampoco podemos obligar a las empresas que se obliguen a ayudar, porque la enfermedad, ¿no es cierto?, de la adicción o el consumo de drogas, ¿no es cierto?, de forma frecuente, es lo mismo, ¿no es cierto?, que eventualmente una persona viene y se presenta bajo un problema de diabetes, ¿no es cierto?, o con problemas cardíacos y la empresa está obligada a tratar a ese trabajador. Ahora, si tú me dices que efectivamente es una enfermedad derivada de la presión del trabajo, ahí estamos hablando de otra cosa, de una enfermedad profesional. Es un tema bastante complejo, no tiene una sola salida y por lo tanto el programa lo que trata de hacer es abordar un montón de aristas que efectivamente, como las que tú me comentas, son dudas hoy día. Bien, pues me parece muy interesante el tema. Además, un factor más a tomar en cuenta dentro de un contexto donde se ha discutido tanto sobre especialmente la marihuana, porque ahí uno tiene la duda si la marihuana va a ser tratada como el tabaco o va a ser tratada como el alcohol. Si es como el tabaco, alguien podría salir en su oficina a fumarse un pito de marihuana. Si es como el alcohol, no podría hacerlo. Y esa es una discusión que me parece que no se ha abordado tanto. Así que muchísimas gracias por la entrevista. Muchas gracias. Por también contarnos lo que ustedes hacen y bueno, y por dejarnos este desafío de que más empresas tengan una política en torno a las drogas en el trabajo. Que te vaya muy bien. Muchas gracias. Un muy buen día. Que esté muy bien.